Saludos compañeros, vamos a dar continuidad a estas actividades correspondientes a la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar para continuar abordando esta temática denominada puntos centrales del plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos el recuento. En las orientaciones viene aquí en su página número 4 cuáles son los insumos que vamos a abordar, dónde los podemos descargar, pero sobre todo en cuanto a la propuesta de organización, hay que ser muy específico. Aquí cada una de las escuelas tiene la autonomía y sobre todo la autonomía profesional de definir cuántos va a abordar, de qué manera los va a abordar y cómo los pretende implementar, ¿no? O ir bajando directamente con cada uno de sus docentes. Esto porque no olvidemos que dentro de los espacios de consejo técnico está considerado un momento para llevar a cabo el taller intensivo de formación continua docente. Entonces, por esto viene esta organización. Algo muy bueno es que ya no viene una paleta sugerida muy encajonada de las acciones que se tenían que realizar y nos permite a cada una de las escuelas el definir cómo lo vamos a hacer. Entonces, de todos estos insumos, repetimos, viene y nosotros vamos a definir cuáles vamos a abordar y en qué forma progresiva lo vamos a ir haciendo, ¿no? Para esto, ¿de qué nos habla este texto, sí, de puntos centrales? Pues nos habla que el formular este nuevo programa de estudios implicó el redefinir y repensar 9 elementos que son centrales en el diseño y sobre todo la estructuración del plan de estudios. Y uno de ellos es que la educación que reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de la educación y prioridad del sistema educativo nacional, donde pues nos da a entender que el estudiante tiene derechos tanto dentro como fuera de la escuela y sobre todo ejerce su propio derecho en razón fundamental a su propio proceso educativo. ¿Qué nos trata de decir aquí? Que, por ejemplo, el derecho a la educación es un derecho bisagra, ya que a partir de ahí depende que el estudiante, en su momento ciudadano, ejerza y comprenda los demás derechos que le corresponden, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? En este primer punto, pues tenemos que considerar que se participa en la construcción o lo que se busca que el estudiante participe en la construcción de su aprendizaje, porque no olvidemos que tiene que ir inmerso dentro de un entorno social, más adelante lo vamos a explicar, y sobre todo que éste considere de pasar a ser un ser heterónomo, sí, a ser un ser autónomo. Esta parte es muy importante también. En el punto número 2, y para esto, en el punto número 2 es educación para una ciudadanía democrática, no es otra cosa más que se busca ejercer una práctica social basada en el respeto a la legalidad y la autodeterminación. De esto nos habla de manera específica. Y sobre todo, así como en su momento trabajamos para educar sobre la interculturalidad, dentro de esto mismo va, esta es la educación para la vida democrática, donde se busca que los estudiantes puedan vivir en una sociedad en donde se privilegia la vida libre de violencia, de exclusión, de racismo, de hambre, de machismo, de discriminación de cualquier tipo y sobre todo goza de un medio ambiente sano. En este punto número 3, donde nos habla que se reconoce el papel de las familias en la educación de las niñas, niños y adolescentes, nos da a entender que la nueva escuela mexicana reconoce el apoyo que se brinda en casa y sobre todo cómo este favorece el desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor. De esta parte se va entendiendo que es de bastante importancia el acompañamiento que se va dando en cada una de las casas y la necesidad de involucrar a los padres de familia en la construcción de los aprendizajes de sus hijos. Ok, en el punto número 4, la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje nos da a entender, y lo vamos a citar de forma textual como viene, ahorita lo explicamos, es que la escuela y la comunidad local han de entenderse como ámbitos de interdependencia y de influencia recíproca en la medida que los miembros de la comunidad presentes en la escuela están también en la comunidad. No olvidemos que el nuevo programa en el que está basado la nueva escuela mexicana está
estructurado bajo un enfoque del socioconstruccionismo, que no es otra cosa más que la construcción social de la realidad, en donde de manera conjunta, pues los individuos de una comunidad desarrollan tanto teoría, conceptos y definiciones. Algo también que nos dice aquí es que se debe colocar a la comunidad como un núcleo de vinculación de los procesos educativos, lo que implica que se debe establecer una relación dinámica de interdependencia e influencia recíproca entre la escuela y el entorno inmediato. Todo esto como un núcleo integrador de proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué me quiere decir esta parte? Pues no es otra cosa más que tenemos que entender, ¿sí?, que a partir de la construcción social que se hace de teorías, conceptos y definiciones, es que en la escuela se aprende de la comunidad. O sea, si se fijan, los contenidos sobre los cuales están basados, pues son estructurados a través de un entorno social, o sea, se generaron fuera de la escuela. Pero a su vez, es precisamente en la comunidad donde el individuo tiene que aplicar lo que aprendió en la escuela. O sea, es esta conjunción, por eso es muy importante y no se debe de perder de vista la función social que tiene el docente y la función social que tienen las escuelas. Por eso no pueden desaparecer, porque en los entornos sociales es donde se genera la ciencia, se genera el conocimiento, se genera la teoría, se generan los conceptos, se generan las definiciones. Estos se estructuran, se sistematizan y se pasan a través de aprendizajes esperados, de un programa de estudios, de contenidos curriculares a una escuela, y posteriormente se aprende en la escuela, porque después este individuo, al pasar a formar parte de una sociedad económicamente activa, pues va a aplicar lo que ha aprendido. Por eso es de mucha importancia, y hoy en día el enfoque, si se fijan, no solamente en este programa de estudios, sino en los demás países, está muy considerado el llevar a cabo o el fomentar el aprendizaje situado, pero sobre todo teniendo en cuenta una perspectiva interdisciplinar y generando sobre todo también experiencias significativas. En este punto número 5, donde nos dice que las maestras y los maestros como profesionales de la educación, nos habla de la autonomía profesional de magisterio, lo que representa que ejerzan y sobre todo reinventen su función docente, la manera de intercambiar experiencias y sobre todo cómo van ellos estructurando y problematizando la realidad a través de sus conocimientos y saberes. No es otra cosa más que entran en un proceso continuo de cambio a través de la evaluación de la pertinencia de sus procesos de enseñanza, de planeación y de evaluación. Dentro de todo esto vamos a estructurarlo, que esta autonomía profesional les va a permitir contextualizar los contenidos de estudios, que más adelante es algo que está determinado como el programa analítico y viene dentro de la misma estructura de lo que se tiene que hacer para el codiseño. En este punto número 6 nos habla más que nada del aprendizaje significativo. Nos habla que hay que darle otro significado a participar en diversas actividades sociales y que el aprendizaje significativo se realiza cuando los estudiantes perciben la información de su mundo inmediato en función de su proyecto personal y la interacción del contenido abstracto, el simbólico, el material o el afectivo, ¿no? O sea, la manera aquí en la que él le va a dar la utilidad a eso que está aprendiendo. Por eso lo está definiendo como un aprendizaje significativo, porque en la medida de la valoración que haga el estudiante sobre la importancia que tenga para él el aprender eso que le están enseñando, va a ser la relevancia que él tenga para poderlo absorber y sobre todo posteriormente exteriorizar. Dentro de todo esto tenemos que considerar la pertinencia entre la intención pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que ser pertinentes entre lo que se pretende enseñar y cómo lo y el estudiante cómo lo va a aprender, no cómo lo va a absorber. Para eso es muy importante que el docente, dentro de la estrategia de enseñanza que él está definiendo, se haga la pregunta que para qué lo está enseñando, y de esta manera sea una clara respuesta para que al momento que el estudiante tenga que generar su estrategia de aprendizaje, él pueda también resolver el cuestionamiento interno
de que para qué lo está aprendiendo. A partir de ahí van a ser la motivación que se va a tener para ese aprendizaje, y derivado de la motivación va a ser el anclaje de la emoción que se va a tener a ese aprendizaje a través del sistema límbico. Esta parte es muy importante. Si eso que él está aprendiendo le genera una satisfacción, lo va a repetir con mayor continuidad. Por eso hoy en día estamos metiendo mucho las emociones para que ese anclaje de ese aprendizaje con esa emoción sea repetitivo, le genere a él un placer el solventarlo o el sentirse potenciado al resolver una situación o una circunstancia, ¿no? Y dentro de todo esto no tenemos que olvidar que se aprende de la comunidad, ¿sí? Como lo habíamos dicho anteriormente, y ya lo que se aprendió de la comunidad se sistematiza y se formaliza en la escuela para que posteriormente se implemente en la misma comunidad. Y sobre todo se habla aquí de la pertinencia entre las situaciones de aprendizaje que se diseñan. Por eso nos habla y se enfoca mucho en un aprendizaje situado que vaya de la mano con las circunstancias o las necesidades que se viven en su entorno. Esto también nos va a permitir que el estudiante pueda tener o sea competitivo regionalmente en correspondencia a las actividades económicas de la comunidad en donde él se desarrolla. El trabajar a través de campos formativos, como nos dice aquí en el punto número 7, y sobre todo es la parte del eje central de este plan y programa 2022, no es otra cosa más que se tiene que ajustar una perspectiva interdisciplinar entre la forma de la enseñanza, y para hacer esto se tiene que romper la barrera que está segmentada a través de las asignaturas, ya que las asignaturas propician una fragmentación del aprendizaje al ejercer cada uno de ellos un enfoque o una característica distinta a la que se tiene que trabajar. Entonces, lo que se pretende aquí es que se desarrolle, como se había comentado atrás, experiencias de aprendizaje, que sean experiencias de un aprendizaje que esté situado en acciones que desarrollan comúnmente en su comunidad y que tengan conexión con los contenidos, con los 7 ejes articuladores y sobre todo con alguno de los campos formativos. Y sobre todo esta parte es fundamental para que se pueda llevar a cabo una articulación entre cada una de las acciones. ¿Por qué decimos esto? Y más que nada para secundaria se viene la dificultad, porque a diferencia, preescolar ya trabajaba con campos formativos. Primaria es la que va a empezar a trabajar con campos formativos, pero no olvidemos que aquí el maestro pues se encarga de un grupo en total, o sea, no hay necesidad de hacer esa vinculación de colegiado. Donde viene el problema es en el área de secundarias técnicas, porque aquí, bueno, también de secundarias generales y telesecundarias, o sea, de todo el nivel educativo de secundaria, porque dentro de los campos formativos, por ejemplo, para lenguaje, está presente español, inglés y artes. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que armonizar el trabajo pedagógico que se va a hacer entre esos 3 docentes. Sí, para el de saber y pensamiento crítico tengo que armonizar al de matemáticas, biología, física y química. Para armonizar el de ética, naturaleza y sociedades tengo que maniobrar estas acciones con el de geografía, historia y formación cívica y ética. Y para el campo formativo de lo humano y lo comunitario tengo que maniobrarlo con el docente de tecnología, educación física y educación socioemocional. Entonces, este es un reto bastante amplio. Por eso mismo se están ejerciendo estos puentes de asesoría y acompañamiento para que ustedes tengan una idea más amplia de cómo se tiene que hacer. Posteriormente, en el punto número 8, estamos hablando de los ejes articuladores del currículo, ¿sí? Y dentro de todo esto tenemos nosotros que estos ejes articuladores son el punto de encuentro entre lo que el docente realiza y el saber de la vida cotidiana de los estudiantes. ¿Qué quiere darnos a entender esto? Pues que precisamente, sí, estos 7 ejes articuladores conectan los contenidos con las diferentes disciplinas de un campo de formación. ¿Qué me quiere dar a entender? Bueno, que se van a vincular acciones de enseñanza y aprendizaje, vincul que están cercanas a la realidad del estudiante dentro de su vida cotidiana, pero que, por ejemplo, el primer eje articulador va a ser la inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que las actividades, por ejemplo, que realicen los docentes de español, inglés y artes, en el caso secundaria, o que se realicen para español, inglés y artes, en este caso no hablamos de docente, hablamos de asignatura, para la cuestión de primaria, pues ellos que van a tener primeramente
una perspectiva de inclusión, o sea, trabajos donde todos puedan estar inmersos. Por eso nosotros estamos maniobrando y se está como supervisión escolar priorizando que se lleve a cabo una capacitación. Si se fijan, hemos llevado un seguimiento bastante agresivo, bastante completo, para que como docentes puedan ustedes trabajar y diseñar un plan de atención de aprendizajes prioritarios. ¿Por qué se habla aquí de la inclusión? Porque esto me va a permitir el que pueda trabajar yo con estudiantes, por ejemplo, que están en un nivel de comunicación y participación permanente, intermitente o inexistente. Así también aquí me va a permitir saber cómo voy a trabajar con aquellos estudiantes que tienen un dominio, sí, aquellos que están en desarrollo o aquellos que tienen un desarrollo deficiente. De acuerdo al pensamiento crítico, pues va a ser el tipo de actividad que se usa. Por eso lo que nosotros estamos fomentando es que trabajamos directamente con la taxonomía de Bloom para ir haciendo las reducciones de las habilidades cognitivas. Una disculpa, ya nos llegó el pedido de Rappi, ya hicimos el comercial. Bueno, entonces a través de aquí de este pensamiento crítico tenemos la manera en la que vamos a ir estructurando cada una de las actividades que se van a estar realizando en correspondencia al nivel cognitivo que nos indica el contenido o en su caso el aprendizaje esperado. Posteriormente viene la interculturalidad crítica, que es la forma en la que nosotros vamos a ir empezando a introducir la vida de lo que corresponde, o sea, el entorno social, las actividades que realizan comúnmente y cómo lo van a ir desarrollando, y así sucesivamente, ¿no? Para no ser tan extenso. Entonces, aquí solamente no es otra cosa más que vincular las acciones que se realizan, ¿sí?, en la enseñanza y el aprendizaje. Esta cuestión de las fases, ¿cómo las vamos a poder entender? Para ser más práctico, ¿sí?, son dos maneras en las que este programa de estudio está generando esta articulación y está viendo la forma de la vinculación. Una de ellas que va a ser la forma vertical, que se va a dar a través de los ejes articuladores y que se va a dar a través de los campos formativos, porque este es vertical, este es de forma vertical la forma en la que lo está vinculando, pero no podemos hablar que nosotros tenemos una perspectiva interdisciplinar si no lo hacemos también de forma horizontal, porque tiene que trabajar de forma transversal, y para esto es que se hace esta construcción de que tiene que ir dividido entre fases, precisamente para que exista una continuidad en los procesos educativos y no se pierda o no se corte en cuanto a la perspectiva de cada uno de los aprendizajes esperados que se pretenden. ¿Qué me quiere decir esto? Que el mismo aprendizaje esperado se puede trabajar en cada una de las fases, ya no como antes, que cada una de las escalas, sí, venía por grado, ¿no? Cada uno de los aprendizajes, como venían en el 2017, venía por grado o contenido. Ahora los contenidos van a venir por fases, que quiere decir que se extiende la temporalidad para que el estudiante logre consolidar lo que está aprendiendo. Y todo esto va desde esta perspectiva interdisciplinar bajo un trabajo de los campos formativos. Como lo venimos diciendo, el campo formativo y el eje articulador me va a dar la estructuración vertical, la forma en la que cómo lo estructuro verticalmente. Para esto, un ejemplo simple que vamos a tomar es en este trabajo denominado orientaciones curriculares para identificar y seleccionar contenidos curriculares, y aquí precisamente nos hace una ligera definición de por qué se hace una lectura horizontal de estos contenidos en la forma progresiva, pero también nos dice cómo se va a llevar a cabo la lectura vertical, lo que estamos hablando, esta estructuración que se va a realizar, sí, de forma vertical, que es lo que nos va a permitir en este espacio analizar el contenido y sobre todo ir avanzando de manera integral en cada una de las disciplinas, ¿no? Ya para culminar, como nos dice aquí, lo vamos a comentar de manera explícita cómo lo redactan, es que precisamente bajo esta perspectiva de trabajar con campos de formación, con estos siete ejes articuladores y sobre todo de trabajar por fases y grados de aprendizaje, pues no es otra cosa más que se busca
que los contenidos dejen de responder a una especialización progresiva por asignatura, lo que estábamos diciendo, que de esta manera se quitan los campos o las limitaciones progresivas o la forma en la cual se puede tener una perspectiva interdisciplinar, porque si hablamos que tiene que ser una competencia que se desarrolla de manera conjunta con los diferentes saberes, aprendizajes, conocimientos, actitudes y valores de las distintas disciplinas, es muy difícil que estos se desarrollen de forma segmentada, pero se desarrollen de forma conjunta, si dentro del programa de estudio lo tenemos de una forma segmentada. Pero sobre todo considerando los puntos de conexión comunes entre las disciplinas que lo integran en cada uno de los campos, para que esto nos permita trabajar las actividades dentro del plan de atención de aprendizajes prioritarios, viendo todas las acciones y sobre todo empezando a planear desde una perspectiva interdisciplinar. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante este trabajo y vamos a seguir continuando con las demás, los demás insumos que se nos sugieren para esta primer guía de CT. Saludos a todos.